Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. Al crecer en una familia amorosa, realmente tuve una infancia hermosa. Recuerdo que cuando era niña el mundo me parecía mágico y lo miraba todo con curiosidad, aprecio y fascinación. Sin embargo, el condado en el que crecí era uno de los más pobres de esa parte del país y tenía una historia de tensión racial. Era un condado cuya tensión racial se mantuvo viva e incluso exacerbada por los rencores de larga data, y los agravios no resueltos que se precipitaron después de los conflictos que fueron incitados mediante el empleo de retórica e hipérbole que buscaban exagerar las distinciones entre los blancos y los de raza blanca. Color. Esa polémica historia de nuestra comunidad me fue revelada por miembros de mi familia o por mis compañeros cada vez que recordaban esa dolorosa historia durante las reuniones públicas de supremacistas blancos o incluso durante esos recuentos de la historia familiar y personal, y no fue antes hace mucho que yo mismo llegué a reflejar la ira y la frustración de quienes albergaban resentimientos por un pasado doloroso. Mientras alimentaba mi propia ira y odio, reprimí esos recuerdos de belleza y bondad expresados por aquellas personas excepcionales, blancas o negras, que no se dejaron empantanar por la ira y el odio, y en cambio elegí favorecer pensamientos amargos. Mi odio se volvió tan crónico y arraigado que usaba la retórica de la animosidad racial para justificar cada pensamiento y sentimiento negativo y, como se podría predecir, mis interacciones con los blancos solo afirmarían mi prejuicio y odio totales hacia ellos. Durante mis años universitarios, me negué momentos de alegría y felicidad, o momentos frívolos y sin trabas. Rápidamente descarté la idea de que mi odio era una emoción tóxica que me estaba matando, llegando incluso a convencerme de que la ira y el odio eran atributos virtuosos del carácter de un ser espiritual. Dejé de comer y sufrí de presión arterial alta, pero nunca consideré la idea de que mi enfermedad fuera consecuencia de mi forma de pensar. Entonces sucedió una tarde que tuve un infarto de camino a casa desde el trabajo. Al principio no pensé en ello, pero a medida que el dolor se hizo más agudo y se localizó en mi pecho, tuve la creciente sensación de que algo no estaba bien. Tenía la esperanza de que el dolor pasara, pero el dolor se volvió tan intenso, y mi respiración era tan dificultosa que supe que sería cuestión de minutos antes de quedar inconsciente. En la sala de urgencias del hospital, me desmayé en una camilla. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando hacia abajo desde arriba, y la gente aparecía como estrellas en un omnipresente cielo nocturno. Entonces mi perspectiva cambió repentinamente, cuando me encontré mirando mi cuerpo en la habitación del hospital. Una de las mujeres en la habitación estaba notablemente triste porque me estaba muriendo, pero no podía entender por qué ella estaba tan triste mientras yo estaba tan feliz por la experiencia de tanta belleza y perfección. Por primera vez en mi vida, no estaba confundida, no sentía dolor y nunca antes me había sentido tan viva como me sentí en ese momento mientras flotaba sobre mi cadáver. También sabía que no estaba alucinando, y sabía que todo lo que observaba sucediendo debajo de mí en realidad estaba sucediendo dentro de la habitación del hospital en el mismo momento de mi observación. Mientras miraba hacia abajo desde mi posición arriba, el conocimiento sobre el alma, el espíritu y la conciencia me fue comunicado en una avalancha de información, aunque de una manera que no era abrumadora, y de una manera que podía entender fácilmente. Sorprendentemente, sentí como si fuera yo quien me estuviera explicando a mí mismo mediante la vocalización de palabras que todo es energía. Desde mi exaltado punto de vista, podía sentir que todo era amor. Me sentí conectada con todo y pude sentir que todo era parte de una unidad cuya esencia es el amor. En ese estado sublime, me sentí como un niño otra vez, ese niño que mira el mundo con asombro y curiosidad infantiles, y en mi estado de mayor curiosidad, una comprensión de la respuesta a todas y cada una de las preguntas que me venían a la mente. Fue instantáneo. En ese lugar de conciencia elevada, no recordaba quién era en la tierra, ni reflexionaba sobre la persona que solía ser. Enfoqué mi atención hacia arriba por un momento, y de repente descubrí que me teletransportaron instantáneamente a algún lugar del espacio. Desde ese lugar, me di cuenta de la luz arriba a mi derecha, y la sala de emergencias del hospital abajo y a mi izquierda. En esa inmensidad, observé una región de formación de estrellas delante de mí y el vacío debajo de mí. Todo lo que había en el espacio era maravilloso y milagroso para mí, y al fijar mi mirada en los diversos objetos celestes con asombro y fascinación, me di cuenta de que el espacio mismo, y todo lo que había en él era amor. Mientras purgaba las capas de autoidentidad sumidas en la ilusión, me di cuenta de que yo era el universo mismo o que el universo en su totalidad era yo, y podía sentir ese amor, que el universo me envuelve. El universo era mi pasado, mi presente y mi futuro fusionándose en el momento presente. El universo fue el cumplimiento instantáneo de mis sueños y deseos. Miré hacia arriba, hacia la luz de Dios, y luego hacia la sala de emergencias. Me di cuenta de que era un orbe de luz resplandeciente y, como orbe de luz, nunca me había sentido más vivo y más consciente. Experimenté ese estado como el estado perfecto del ser, un estado donde solo existen felicidad, paz, alegría y belleza. Era un estado desprovisto del dolor asociado con la identidad terrenal porque ya no era la persona o el cuerpo que solía ser.
Mientras observaba cómo los médicos intentaban resucitar mi cuerpo, tenía muchas ganas de comunicarle a la mujer que lloraba que estaba extasiada, que nunca me había sentido más viva, y que no había necesidad de estar triste. Cuando vi lo que hicieron para resucitar mi cuerpo, se me ocurrió que realmente morí ese día, y que la muerte del cuerpo no es más que una transición indolora a la forma del yo que es espíritu. Después de regresar a mi existencia corporal, regresé con una capacidad empática extremadamente elevada, y fue a través de esa conciencia elevada que comencé a relacionarme con personas con un corazón misericordioso. También comencé a trabajar con un corazón más ligero mientras dejaba atrás esos años de justa indignación y odio. Esa experiencia extracorporal me hizo darme cuenta de cuán poderosamente mis pensamientos y sentimientos influenciaban mi perspectiva, y me volví muy consciente de no alimentar esos pensamientos y emociones que sabía que no estaban sirviendo a mi mayor bien. La experiencia me dio el valor para admitir que yo tenía la culpa, y asumir la responsabilidad de mi irritación y enojo. Mi experiencia del mundo del espíritu me hizo apreciar la necesidad de mantener la calma mental y un sentido de desapego, especialmente en aquellos momentos en los que sentía que mi ira estaba más justificada, si no por la salud de mi cuerpo físico, sino por mantener mi sentido de paz al menos. Eso no quiere decir que no experimente momentos de desesperanza, pero desde la EGM, no me veo como una víctima indefensa de esos sentimientos sino más bien como quien decide si complacerlos o no. Si hay algo que me ha enseñado la experiencia del reino espiritual es que la felicidad comienza cuando uno es auténtico consigo mismo. Y que es nuestra elección si aceptamos la historia o los sueños de otra persona, o al menos, si dejamos que la historia de otra persona influya en nuestra realidad, y que se necesita valor para ser verdaderamente auténtico consigo mismo, especialmente cuando todos los que te rodean te piden que seas como ellos y pienses como ellos, que adoptes sus percepciones y sus sueños.